pensé que mi pareja me estaba engañando, así que decidí terminar la relación, pero descubrí que nunca me fue infiel. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Ana y cada día amanece con la misma pregunta en mi mente. ¿Cómo pude ser tan insensata? ¿Cómo destruí lo único valioso en mi existencia por mis propios temores? La respuesta nunca llega, o tal vez llega de la peor forma posible, en forma de recuerdos que me atormentan, en noches oscuras donde repaso cada uno de mis errores. Intento encontrar ese instante en que pude haberme detenido, en que pude haber abierto los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya no hay vuelta atrás, hubo un tiempo en que tenía todo lo que cualquier mujer anhelaría. Un hombre que me quería, que me respetaba, que me hacía sentir segura. Un amor sereno, sincero, edificado sobre la confianza y el respeto mutuo. Lucas no era perfecto, pero era perfecto para mí. Su forma de ser complementaba la mía en todos los aspectos, su paciencia equilibraba mi impulsividad, su lealtad contrastaba con mis inseguridades. Nunca tuve motivos reales para dudar de él, y aquí estoy, sola y con el corazón roto, porque al tener la oportunidad de confiar en él, decidí hacerle más caso a mis propios temores que a la realidad. En lugar de hablar con él, en lugar de escuchar su versión, preferí creer en las historias que mi mente tejía, en los pequeños detalles que mi paranoia convertía en pruebas irrefutables. No supe ver la verdad hasta que fue demasiado tarde. Ahora solo me queda el arrepentimiento. Un arrepentimiento que me asfixia, que me persigue a donde quiera que vaya, que convierte cada momento feliz en un recordatorio de que todo pudo haber sido diferente si tan solo hubiera confiado en él. Si tan solo hubiera sido más fuerte, desde el principio, mi relación con Lucas fue diferente a todo lo que había experimentado anteriormente. Con él, no hubo juegos de manipulación, ni inseguridades constantes que había sufrido en relaciones pasadas, ni la incertidumbre de no saber si la otra persona realmente sentía lo mismo. Desde el momento en que decidimos estar juntos, supe que estaba con alguien que me amaba de verdad, que me valoraba, que no tenía miedo de mostrar sus sentimientos. Lucas era un hombre de detalles, no necesariamente en forma de regalos materiales o grandes gestos románticos, sino en pequeñas cosas que eran significativas. Recordaba mis horarios laborales, sabía exactamente cómo me gustaba el té, me preguntaba cómo había ido mi día y realmente escuchaba cuando le respondía. Si notaba que algo me preocupaba, no me presionaba para hablar, pero se aseguraba de que supiera que estaba ahí para mí. Su amor no era estruendoso ni exagerado, pero era constante, inquebrantable, una presencia que me hacía sentir segura. Por supuesto, teníamos nuestras diferencias. Él era más reservado mientras que yo era más expresiva. A veces, su calma me desesperaba porque cuando yo sentía que algo era urgente, él prefería pensar bien antes de actuar. Pero de alguna manera, nuestras diferencias nos complementaban. Siempre creí que éramos el equilibrio perfecto el uno para el otro. Nuestra rutina juntos era sencilla, pero hermosa. Nos veíamos casi todos los días, aunque fuera solo un rato. Si yo tenía un mal día en el trabajo, Lucas aparecía con mi comida favorita o simplemente con un abrazo que hacía que todo pareciera menos complicado. Si él tenía un problema, yo intentaba hacer lo mismo por él, aunque a veces sentía que nunca podría devolverle todo lo que me daba. Me acostumbré tanto a su amor, a su presencia, que nunca imaginé que podría perderlo. Pero, en algún momento, sin darme cuenta, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No sé en qué instante exacto empezaron las dudas, pero una vez que se instalaron en mi mente, fue imposible ignorarlas. No hubo un gran incidente, no hubo pruebas concretas de que Lucas me estuviera engañando. Solo pequeñas cosas, detalles que, cuando los veía por separado, no parecían significar nada, pero que al unirlos empezaban a formar una imagen inquietante. Lucas siempre había sido una persona ocupada, pero últimamente, su agenda parecía estar más llena de lo habitual. Antes, si tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo, me avisaba con anticipación, pero ahora había días en que simplemente no respondía a mis mensajes hasta horas después. A veces, cuando le preguntaba qué había hecho en su día, sus respuestas eran vagas, como si no quisiera entrar en detalles. Y lo peor de todo, noté que había cambiado la contraseña de su teléfono. Al principio, traté de convencerme de que no era nada, que no tenía razones reales para preocuparme. Pero, cuanto más lo pensaba, más sentido tenía la idea de que algo andaba mal. No se trataba solo de su comportamiento, sino de la sensación en mi pecho, esa ansiedad constante que me decía que algo estaba sucediendo y que yo era demasiado ingenua para verlo. Empecé a prestarle más atención a las pequeñas cosas. Cada vez que recibía un mensaje y lo leía sin responder de inmediato, mi mente asumía lo peor. Cada vez que salía sin avisarme exactamente a dónde iba, mi estómago se revolvía con la certeza de que me estaba ocultando algo. Y cada vez que me decía que me amaba, en lugar de sentirme feliz, sentía miedo. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Y si Lucas nunca había sido tan perfecto como yo creía? ¿Y si solo había estado jugando conmigo todo este tiempo?
No podía soportarlo, pero en lugar de enfrentar mis miedos, en lugar de hablar con él y pedirle explicaciones, dejé que mi inseguridad creciera en silencio. Mi ansiedad por lo que Lucas pudiera estar ocultando se convirtió en obsesión. Cada vez que estábamos juntos, mi mente no dejaba de buscar señales, pistas, cualquier cosa que pudiera confirmar mis sospechas. Y cuando él no estaba conmigo, imaginaba los peores escenarios posibles. Llegó un punto en el que revisaba sus redes sociales constantemente, buscando cualquier indicio de que estaba en contacto con alguien más. Observaba quién le daba me gusta a sus fotos, quién comentaba sus publicaciones. Me convencí de que una de las chicas que solía reaccionar a sus historias de Instagram tenía algo que ver con él, aunque no tenía ninguna prueba real. Mi comportamiento también comenzó a cambiar. Me volví más fría, más distante. Si Lucas llegaba tarde o cancelaba algún plan, en lugar de preguntarle con calma qué había pasado, me limitaba a hacer comentarios sarcásticos, como si ya supiera la respuesta. Si intentaba abrazarme, a veces lo rechazaba sin razón aparente. Y cuando él notó mi cambio de actitud y me preguntó qué me pasaba, le dije que todo estaba bien. Pero en realidad no estaba bien. Estaba aterrorizada. Tanto miedo tenía de descubrir que Lucas me estaba engañando, que prefería alejarme antes de que él pudiera lastimarme. Creí que si tomaba el control, si terminaba la relación antes de que él pudiera hacerlo, me ahorraría el dolor de la traición. Así que tomé una decisión. No planeé la ruptura con Lucas. No hubo una conversación racional en la que expusiera mis dudas y le diera la oportunidad de explicarse. Simplemente dejé que mi frustración se acumulara hasta que ya no pude más. Un día, después de otra tarde en la que me ignoró por horas y luego apareció como si nada, exploté. Lo cité en mi casa, esperé a que llegara y, antes de que pudiera decir una palabra, le dije que lo nuestro había terminado. Lucas me miró confundido, sin entender lo que estaba pasando. Me preguntó por qué, que había hecho mal, pero yo no le di explicaciones. No podía decirle que lo dejaba porque mi propia mente había decidido que él me engañaba. Así que simplemente le dije que ya no confiaba en él, que algo había cambiado, que ya no podía seguir en esta relación. Él no discutió. No intentó convencerme de que me quedara. Solo me miró con tristeza, como si de alguna manera supiera que todo lo que estaba diciendo no era verdad. Y después, se fue. En ese instante sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Creí que había hecho lo correcto, que había evitado que me lastimaran. Pero no era así. Los primeros días después de terminar con Lucas fueron raros. No sentí el alivio que esperaba, no sentí la victoria que pensé que vendría al tomar el control de la situación. En lugar de eso, el vacío se instaló en mi pecho y cada cosa cotidiana pareció estar impregnada de su ausencia. La primera noche después de la ruptura, me acosté en mi cama convencida de que dormiría tranquila, que al fin mi mente dejaría de atormentarme con las dudas. Pero cuando apagué la luz y el silencio llenó la habitación, comprendí lo equivocada que estaba. Lucas siempre había sido parte de mis noches, aunque fuera a través de mensajes de texto, de una llamada antes de dormir o incluso de su respiración acompasada cuando se quedaba a dormir en mi casa. Ahora no había nada, solo la soledad pesando sobre mi pecho, haciéndome sentir más pequeña de lo que jamás me había sentido. Desperté varias veces durante la madrugada, mi cuerpo acostumbrado a revisar el teléfono en busca de algún mensaje suyo, pero la pantalla permanecía en negro. No había llamadas, no había textos, no había intentos de arreglar lo que había pasado. Y aunque yo había sido quien terminó todo, me dolió darme cuenta de que él no estaba tratando de recuperarme. Al día siguiente, mi rutina siguió como siempre, pero todo parecía estar teñido de gris. Me desperté, me arreglé para ir al trabajo, intenté concentrarme en mis tareas, pero en cada pequeño detalle encontraba un recordatorio de Lucas. La cafetería donde comprábamos café juntos todas las mañanas, la canción que sonó en la radio y que habíamos cantado en el auto tantas veces, la notificación de recuerdos en mi teléfono que me mostró una foto de nosotros sonriendo como si nada pudiera rompernos. Todo era un recordatorio cruel de lo que había dejado ir. Me decía a mí misma que era cuestión de tiempo. Que en unos días me sentiría mejor, que solo necesitaba acostumbrarme a estar sola de nuevo. Pero con cada día que pasaba, en lugar de mejorar, el peso de mi arrepentimiento crecía. Las noches se hicieron insoportables. Me acostaba con la esperanza de despertar sintiéndome un poco menos vacía, pero cada amanecer solo me recordaba que Lucas ya no era parte de mi vida. Y lo peor de todo es que no tenía a quien culpar más que a mí misma. El vacío se volvió insoportable cuando comencé a darme cuenta de la magnitud de mi error. Al principio, traté de justificarme, de convencerme de que lo que hice fue necesario, que las señales estaban ahí, que cualquier otra persona en mi lugar habría hecho lo mismo. Pero esas excusas se desmoronaron en el momento en que la verdad comenzó a salir a la luz. Un día, mientras revisaba redes sociales, vi que un amigo en común había subido una historia con Lucas. No parecía destrozado ni desesperado por recuperarme, pero su expresión no era la misma de siempre. Parecía más apagado, como si estuviera arrastrando un peso invisible sobre los hombros, y entonces, llegaron los rumores.
Personas cercanas a él comenzaron a hacer comentarios sobre cómo había estado distante, sobre cómo se notaba que algo lo estaba afectando. No hablaba mucho de la ruptura, no contaba detalles, solo se limitaba a decir que yo había tomado mi decisión y que él había respetado. Fue hasta que una amiga en común me dijo lo que realmente había estado pasando con Lucas antes de que yo lo dejara, que el arrepentimiento me golpeó con una fuerza brutal. Me contó que él había estado lidiando con problemas familiares, que su madre estaba enferma y que por eso había estado distraído, que por eso su tiempo libre se redujo, que por eso algunas veces no respondía a mis mensajes al instante. No había otra mujer, no había traición. Solo un hombre que estaba pasando por un momento difícil y que, en lugar de apoyarlo, yo había elegido abandonarlo basándome en suposiciones infundadas. Me sentí enferma al darme cuenta de lo egoísta que había sido. Mientras él intentaba mantenerse fuerte por su familia, yo había hecho de su distancia una historia de traición en mi mente. Había interpretado cada pequeño cambio como una señal de infidelidad en lugar de preguntarle qué estaba pasando. Había dejado que mis miedos y mis inseguridades destruyeran algo que jamás debió romperse. Pero lo peor no era saber que había cometido un error. Lo peor era saber que ya no podía hacer nada para arreglarlo. Intenté convencerme de que podía seguir adelante, de que eventualmente aprendería a vivir con la decisión que había tomado. Pero la culpa era un monstruo que se aferraba a mi pecho y no me dejaba respirar. Cada vez que veía algo que me recordaba a Lucas, sentía un nudo en la garganta. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, mi corazón se encogía con el peso de todo lo que había perdido. Me imaginaba cómo habrían sido las cosas si hubiera actuado diferente, si en lugar de dejarme llevar por mis inseguridades, hubiera tenido el valor de confiar en él. Hubo momentos en los que pensé en escribirle, en buscarlo, en pedirle perdón. Pero, ¿qué derecho tenía yo de hacerlo? Yo había sido quien lo dejó sin una razón real. Yo había sido quien no confió en él, quien le dio la espalda cuando más me necesitaba. No merecía su perdón, y aunque lo buscase, sabía que no cambiaría nada. Sabía que lo había perdido, que Lucas no era el tipo de persona que volvería a alguien que lo había lastimado de esa manera. Pero también sabía que no podía quedarme con todo esto dentro de mí. Necesitaba decirle lo que sentía, necesitaba disculparme, aunque no cambiara nada, aunque él nunca volviera a responderme. Durante días escribí y borré mensajes, tratando de encontrar las palabras adecuadas, tratando de explicarle cuánto lo lamentaba sin sonar patética o desesperada. Pero nada parecía suficiente. ¿Por qué? ¿Cómo se puede arreglar algo que uno mismo destruyó? ¿Cómo se pide perdón cuando el daño ya está hecho y no hay manera de retroceder el tiempo? Finalmente, una noche en la que el insomnio me torturaba más de lo habitual, reuní el valor para escribirle. Sabía que probablemente no respondería, que tal vez ni siquiera leería el mensaje, pero necesitaba intentarlo. Escribí con el corazón en la mano, sin esperar nada a cambio. Le dije que sabía que lo había lastimado y que no había justificación para lo que hice. Que lo había juzgado sin pruebas, que había dejado que mis inseguridades destruyeran lo que teníamos, aunque ya no podía cambiar nada, al menos quería que supiera que lo lamentaba. Le dije que no merecía su perdón, que no esperaba que volviera a confiar en mí, pero que quería que supiera que nunca fue su culpa. Que todo había sido mi error. Cuando terminé de escribir, releí el mensaje una y otra vez, preguntándome si debía enviarlo o si simplemente debía dejar las cosas como estaban. Pero al final, apreté el botón de enviar y sentí una punzada de angustia al ver cómo el mensaje desaparecía en el chat. Esperé con el teléfono en la mano, mi corazón latiendo con fuerza mientras veía los 2 tics aparecer. Lucas lo había recibido. Unos minutos después, vi que lo había leído. Pero no hubo respuesta. Pasaron los minutos, luego las horas. Nada. Al día siguiente, revisé el chat con la esperanza de encontrar algún mensaje suyo, pero seguía sin haber respuesta. Lucas me había leído y había decidido no contestar. Me puse a llorar. El tiempo pasó, pero la culpa seguía incrustada en mi pecho como un peso que no podía quitarme. Cada día, al despertar, la primera sensación era la misma, un nudo en el estómago, la punzada de saber que había cometido el peor error de mi vida. Me obligaba a seguir adelante, a enfocarme en otras cosas, a tratar de llenar el vacío con la rutina, con la gente que me rodeaba, con cualquier distracción que pudiera mitigar la sensación de pérdida. Pero nada funcionaba. Los recuerdos de Lucas estaban en todas partes. Cada rincón de la ciudad me lo recordaba. Lugares a los que habíamos ido juntos, calles que habíamos recorrido tomados de la mano, cafés donde nos habíamos sentado a conversar sin pensar que algún día todo acabaría de esta forma. Lo había perdido no solo como pareja, sino como persona, como alguien con quien compartir mis pensamientos más íntimos, mis días más difíciles, mis alegrías más simples. Hasta que un día, sin esperarlo, lo volví a ver. Caminaba distraída, con los auriculares puestos, intentando ahogar mis pensamientos con música. Fue en una calle cualquiera, una de esas por las que había pasado 1000 veces sin pensar en nada especial.
Y de repente, ahí estaba él, viniendo en dirección contraria. El tiempo pareció ralentizarse cuando nuestros ojos se cruzaron. Durante un segundo, pensé en girar y caminar en la dirección opuesta, en hacer como si no lo hubiera visto, en evitar el dolor de un encuentro que sabía que sería incómodo y que no me traería más que sufrimiento. Pero ya era tarde. Él me había visto también, y el reconocimiento en su mirada fue inmediato. Lucas no desvió la mirada ni intentó evadirme, pero tampoco mostró ninguna intención de acercarse. Su expresión no era de enojo, ni de tristeza, ni de nostalgia. Era solo indiferencia, la más absoluta e inmensa indiferencia. Nos encontramos en medio de la acera, obligados por la casualidad a compartir el mismo espacio, aunque fuera solo por unos segundos. La incomodidad se instaló entre nosotros como una barrera invisible. Intenté forzar una sonrisa, un gesto de cortesía que pudiera aliviar la tensión del momento, pero él no respondió de la misma forma. Su expresión se mantuvo neutral, impasible, como si yo no fuera más que una extraña con la que había coincidido por casualidad. El silencio pesaba. Pensé en decir algo, en buscar cualquier excusa para entablar una conversación, para hacerle saber que aún me importaba, que no había un solo día en que no lamentara lo que había hecho, pero no había palabras que pudieran cambiar lo que ya estaba roto. Lucas asintió levemente con la cabeza, un gesto que parecía más un reflejo automático que un verdadero saludo. Luego, sin decir nada, siguió caminando, dejándome ahí, clavada en el suelo, sintiendo como el aire se volvía más denso a mi alrededor. El dolor de ese encuentro me acompañó durante días, como un eco persistente que no podía acallar. Ya no había nada que pudiera hacer, ninguna palabra que pudiera cambiar su decisión, ningún gesto que reparara el daño. Lucas había seguido adelante, sin mí, y yo era la única atrapada en el pasado, en mis propios errores, en mi propia desconfianza que me llevó a perderlo todo. Cada noche me acostaba con la esperanza de despertar sintiéndome diferente, menos vacía, menos arrepentida. Pero el arrepentimiento era un peso que no desaparecía, una sombra que me seguiría para siempre. Lo había perdido. Y esta vez, lo había perdido para siempre.